Muy buenos días de día martes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Estamos haciendo esta semana una serie de entrevistas para conocer en qué están algunos de los espacios de cultura más relevantes de nuestro país, para saber cuáles son sus propuestas para este mes de marzo y para este año. Vamos en esa línea a conversar con Varinia Brodsky, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, que nos va a contar respecto a distintas muestras que están sucediéndose durante este año. Y también vamos a estar hablando con el poeta Waldo Rojas, destacadísimo escritor e investigador y autor de esta belleza de libro que tengo aquí en mi mano, que se llama El Bolero, Seducción y Clave, publicado por Ediciones Mundanas, financiado por el Fondo del Libro, y del que vamos a tener un montón de cosas que comentar, especialmente porque a mí me encantan los boleros. Así que vamos a hablar con Waldo Rojas prontamente, pero vamos a partir con música, no con un bolero, sino con esto que se llama Eras mi persona favorita, de Teleradio Donoso. Como les contábamos en este inicio de año escolar y laboral, acá en Semáforo quisimos conversar con gestores y gestoras culturales de algunos de los principales centros de cultura de nuestro país para saber en qué están este mes y qué es lo que están preparando para el resto del año. Y en esa línea tenemos ya al otro lado de nuestro Zoom a Varinia Brodsky, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Varinia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Antonella. Muy bien. Bueno, un gusto poder recibirte acá en el programa y primero quizás contarle a la gente lo que está sucediendo en marzo en el Museo de Bellas Artes y después si quieres nos cuenta un poco de lo que están pensando para el resto del año. ¿Qué hay para ver por estos días? Bueno, seguimos con El robo del dolor, que es una muestra que aborda desde una investigación de anticolonialismo y extractivismo, una serie de obras, digamos, que dialogan en todo lo que es la historia del dolor de Latinoamérica, podríamos decir. Esa muestra está abierta hasta el 26 de marzo y tiene además una serie de actividades
como proyecciones audiovisuales, visitas guiadas, etcétera, que se van a producir a partir del 10 de marzo. Así que ahí atentos. Y también tenemos en este minuto una exposición de un artista argentino de bastante reconocimiento, Jacques Bedel, se llama Rapsodias y está abierta hasta el 23 de abril. Esta es una exposición, la verdad, bastante de bastante contemplación, podríamos decir. Son imágenes digitales superpuestas que hacen un juego de luz y sombras. Son paisajes, digamos, sin presencia humana, y es una muestra muy, muy bonita para venir a reflexionar, disfrutarla desde un lugar más silencioso, tal vez. Eso por lo pronto desde el mes de marzo. Eso es lo que está sucediendo, lo de Jacques Eso es lo que Bedel. está sucediendo. Sí. Es bien realmente impresionante, como tú dices. Además nos da la posibilidad de viajar a quienes no pudieron hacerlo durante vacaciones, ¿cierto? Pueden ahí adentrarse y dejarse llevar por las propuestas de estos paisajes bien impactantes, bien impresionantes en términos de sus dimensiones, ¿no? De lo que nos ofrece este artista argentino, que tiene más de 50 años de trayectoria y cuyas obras se pueden ver entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes. Eso es lo que está sucediendo por ahora. Ahora, preguntarte también, Valeria, respecto a este año, que es muy importante por muchas razones, ¿no? Y por supuesto, una de las que nos tiene más preocupados a quienes estamos al interior del mundo de la cultura, tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y sabemos que de distintos espacios de arte se están preparando actividades para conmemorar, para reflexionar, para hacer memoria. En ese sentido, ¿cuáles son las líneas que está trabajando el Museo Nacional de Bellas Artes? Bueno, efectivamente, los 50 años para el Museo Nacional de Bellas Artes es un tema que quiere abordar desde distintas producciones artísticas. Tenemos grandes nombres este año para, desde distintas perspectivas, poder reflexionar en torno a partir de esta tragedia nacional, todo lo que ha significado las trascendencias, digamos, de estos periodos, estas décadas. Entonces tenemos figuras, por ejemplo, a partir de mayo, como Cecilia Vicuña, que es una gran retrospectiva, podríamos decir que es una muestra, digamos, que reúne toda su producción de los últimos 60 años. Bueno, a partir de ahí ella cruza todo lo que tiene que ver desde muy tempranamente las temáticas que hoy día son absolutamente urgentes, como el tema del agua, la justicia ecológica, los feminismos, y de alguna manera eso tiene que ver con una reflexión, cómo Cecilia ve el tránsito de cuestiones absolutamente críticas que hoy día, digamos, son parte de un sistema que fue inculcado también en Chile por la dictadura. Uh-huh. A su vez tenemos una exposición de Alfredo Yar. Ya, pero antes de ir allá, déjame Sí. detenerme un poco en Cecilia Vicuña, porque quizás a mucha gente su nombre no le suena o le suena, pero no sabe exactamente quién es. Cecilia Vicuña, yo diría que hoy día es una de las artistas multidisciplinares más importantes del mundo. Ella recibió hace poco, ha recibido varios premios, estoy pensando, por supuesto, el de Venecia, pero ha recibido varios premios a su trayectoria. Ella es poeta, ella es cineasta, además de artista visual, es una mujer que desde muy, muy temprano, como tú decías, ha trabajado temas que hoy día nos parecen súper presentes en las artes, pero que no lo eran hace 60 años atrás, como el tema de pueblos originarios, el tema de feminismo, el tema de memoria. Es una artista realmente alucinante, y Varinia, a mí honestamente me pasa con la muestra que ustedes van a organizar en el Bellas Artes, que yo siento que es pagar una deuda, no solamente con Cecilia, ¿cierto? De cómo es posible que en nuestro país no haya tenido una gran muestra dedicada a su obra, sino también con nosotros, o sea, como con el público, con las audiencias, que ella vive desde los 80 en Estados Unidos, y por lo mismo no necesariamente ha estado tan presente en la cotidianidad del quehacer artístico nacional, a pesar de que es una persona que siempre está viniendo y siempre está haciendo cosas acá, etcétera. Hace poquito, digo, hace unas semanas atrás estuvo lanzando un libro de poemas en el persa, o sea, una cosa de verdad muy,
Ella es muy, muy impactante. Yo cada vez que la entrevisto me vuela la cabeza porque me parece muy, muy impresionante su cabeza, como ella piensa, no solamente las cosas que hace, sino su teoría, ¿no? Y su emoción al respecto. Entonces, quiero poner todos los énfasis, todos los neones y las mayúsculas para esta muestra dedicada a la obra de Cecilia Vicuña, porque me parece que es un gran hito del arte nacional durante este año. Es un gran Vamos. hito, sí, y además ella, bueno, como activista, que es fundamentalmente activista, piensa que la última exposición que hizo en el Museo de Bellas Artes fue el año 71, cuando en aquel momento Nemesio Antunes corrió el riesgo, digamos, de poner en el museo un artista que tenía alrededor de 20 años. Es decir, Y mujer más encima. justamente, sí, como dices tú, es una deuda con ella y con la ciudadanía para adentrarse y profundizar en su producción artística. Sí. Bueno, así que ese es un gran, gran hito de este año en la programación del Museo de Bellas Artes, esta exposición dedicada a la obra de Cecilia Vicuña y, como decías tú, Alfredo Yar también va a estar presente este año en el Bellas Artes. Bueno, sí, tenemos una serie de artistas que miran Chile, producen en Chile y miran, ¿no? Desde afuera también. Entonces, dentro de ese contexto está Alfredo Yar, con lo que él llama el capítulo chileno, que son obras producidas a partir del 73 hasta más o menos el 86, en Chile y fuera de Chile, y es una obra un poco conocida respecto de otros proyectos que son internacionalmente reconocidos. Entonces también es un momento, digamos, importante para adentrarnos en esa reflexión crítica que tiene que ver con el golpe militar y cómo desde la lectura de este artista podemos, digamos, abrir un campo de sentido. También tenemos Carlos Arias, que es un artista también radicado en México hace muchos años, y que revisa de manera temporalmente un poco más transversal lo que es la producción artística desde el bordado, pero siempre desde una mirada pictórica, pero con un punto de vista, una perspectiva crítica respecto de lo que también ha sido a partir de la dictadura todos estos años y el devenir, digamos, social, cultural, que ha influido en una sociedad como la nuestra. Y te diría que, bueno, además de un trabajo relevante que tiene que ver con la puesta en escena de las colecciones del museo, que también es un trabajo muy, muy importante de poder adentrarnos no solo en la producción de las obras que se hicieron en aquellos años, sino también en momentos, como son, por ejemplo, la lucha de las mujeres en el año 75, como qué pasaba también, por ejemplo, en el territorio mapuche en aquellos años en términos de producción artística, cuáles eran las reflexiones. Entonces vamos a tener distintas miradas desde el patrimonio del museo hasta producciones más, bueno, situadas en los 80 hasta la perspectiva actual, ¿no? Dentro de eso también tenemos una muestra individual de Lottie Rosenfeld, que cura Nelly Richard. También una mirada que tiene que ver no tan solo con su colectivo CADA, sino con una producción ella como individuo, ¿no? Que también es algo que hemos visto poco. Y por último, Máximo Corbalán Pincheira, artista contemporáneo chileno, él además que ha trabajado gran parte de su obra desde su biografía, él es hijo de un ejecutado político del GAP, y en esta oportunidad reflexiona en torno a la presencia-ausencia de los detenidos desaparecidos en el, digamos, paisaje chileno, ¿no? Pero desde una mirada, desde lo que tiene que ver con una mirada de futuro también, en el sentido de que, bueno, hay una verdad no dicha allí y una justicia inconclusa, ¿no? Entonces, él pone esta situación en escena con una hermosa instalación en el concentral del museo y es una oportunidad también para poder reconocernos como sociedad actual. Conversamos con Varinia Brodsky, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos estaba contando de la tremenda cantidad de nombres potentes, ¿cierto? Y de sus obras que van a estar a partir de este año, durante todo el año, en distintas muestras presentes. Y esto yo le preguntaba a propósito de la conmemoración de los 50 años y este año no es fácil, por muchísimas razones, por el
camino, diríamos, que ha tomado el proceso constituyente, bastante doloroso para muchos de nosotros, hacia dónde ha virado, y también en esa misma línea el negacionismo, al que nos estamos enfrentando el día de hoy. Y me parece interesante detenernos, Varinia, en el poder y en la consistencia que ha tenido el arte, y en este caso las artes plásticas, para cuando el Estado y cuando el discurso oficial, diríamos, no se ha hecho cargo de la memoria, no se ha hecho cargo de las deudas que hay históricamente en ese sentido, tanto en términos de justicia como en términos de reivindicación de efectivamente lo que pasó, ¿no? O sea, que hoy día se pueda negar que hubo detenidos desaparecidos en Chile, como hay cierta gente que lo está haciendo, incluso en el Congreso. Yo lo hice así como a ese nivel hemos llegado. Las artes están siendo un lugar de resistencia en ese sentido. Y quería preguntar también por tu reflexión desde esa línea. Bueno, a ver, como dices, este año conmemora una situación, a mi juicio, completamente trágica. Creo que el devenir de los últimos años, sobre todo, ha dado cuenta de la inmadurez que tenemos como país. No es posible que a 50 años del 11 de septiembre del 73 hayan voces que relativizan la violación de derechos humanos. Eso yo creo que hay otros países que jamás se podría abrir a esas posibilidades, es decir, los pactos de silencio, la reparación, son cuestiones completamente inconclusas, deudas que tenemos como país. Y el ámbito de la cultura y las artes, por supuesto, desde lo que pasaba en aquellos años como resistencia a estas acciones de la dictadura, como también lo que hoy día significa como un testimonio, ¿no? De un momento en que la mirada de los artistas y las artistas era fundamental. Como el Cada, Guillermo Núñez, José Balmes, Gracia Barrios, etcétera, tantos artistas que en su minuto resistieron, pusieron su voz y arriesgaron la vida, fundamentalmente arriesgaron la vida. Y eso como hoy día también artistas como Máximo Corbalán, Trincheira pueden reflexionar y situarse en el hoy. Para nosotros y para mí particularmente el campo de la cultura, dado que esta dictadura también influyó absolutamente en cómo somos hoy día culturalmente. Es decir, somos un país temeroso, lo hemos visto con la posibilidad de las transformaciones que se abrieron y que, bueno, hoy día estamos como hace 3 o 4 años atrás. Fue una hermosa pausa con la que soñamos y bueno, y hoy día se ve lejana nuevamente. Entonces, creo que como sociedad es absolutamente fundamental poder poner sobre la mesa las voces que tienen que ver con la mirada del arte, ¿no? Que son la posibilidad de generar una reflexión crítica abierta desde perspectivas que son, digamos, influyentes para poder revisar los hechos históricos desde otras perspectivas y, y transformadoras, idealmente. Una voz como la del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una institución pública del Estado de Chile, le es absolutamente fundamental hacerse protagónica en este contexto, ¿no? Y creo que ahí tenemos un rol que cumplir, un deber frente a la sociedad chilena, y más allá de poder generar un juicio determinado, que yo creo que mucha parte de las instituciones lo tenemos, tiene que ver con que la ciudadanía en general pueda adentrarse en la mirada de los artistas, en sus producciones, en su resistencia, en como desde estos testimonios, que por una parte son subjetivos desde la perspectiva que son miradas únicas y profundas, pero también que dan cuenta de cuestiones que son absolutamente radicales e incuestionables, ¿no? Como te digo, para mí el énfasis tiene que ver con no relativizar las violaciones de los derechos humanos, son cuestiones que tenemos que ponernos el nunca más por delante y desde ahí poder abrir a un campo de transformación cultural, con respeto, con justicia y con memoria, por supuesto. Por supuesto.
Conversamos con Varinia Broski, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Varinia, para terminar, sabemos que el trabajo de Bellas Artes no se cierra en las exposiciones, sino que hay una serie de actividades que van a estar asociadas a ellas y que van a permitir también que el público general pueda acercarse a ellas a través de talleres, charlas y otras cosas. Preguntarte si también, ¿cierto? Está planificado distintas conversaciones con los autores, visitas guiadas y todo ese tipo de cosas como ustedes suelen hacer. Sobre todo, sí, sobre todo con la gran exposición de Cecilia Vicuña estamos armando una serie de alianzas también con otras instituciones como el Ministerio de Educación, como los centros de creación del Ministerio de Culturas, con la Municipalidad de Santiago, con el PERSA justamente, etcétera. Y a partir de ahí tenemos digamos, acciones que se van a ir desarrollando a lo largo de esta exposición. El día inaugural, que es el día 11 de mayo, vamos a hacer, bueno, Cecilia, desde su lugar poético, activista, performático, va a hacer una serie de acciones acá en el museo y la verdad es que va a ser para nosotros una gran, digamos, un homenaje por una parte que a través de ella también podemos reconocer la labor de las mujeres en el arte, tan silenciada durante décadas. Entonces, yo les bueno, los invito a estar atentas, atentos a este gran momento que va a permitir poner en relieve a un artista que hoy día es fundamental. ¿Sí? Absolutamente. Bueno, y pueden estar atentos y atentas siguiendo al Museo Nacional de Bellas Artes a través de sus redes sociales. Es un museo que mezcla absolutamente la tecnología y el contacto con su público con la construcción también del patrimonio cultural nacional. Varinia Broski, coordinadora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, ya regresamos.
Fuera de la pista y en situación de escucha, el oyente de boleros, hombre o mujer, se remonta a la experiencia revivida, real o apócrifa, de la proximidad sensual del instante del baile. Aquellos fragmentos de una historia personal envueltos en un halo de languidez memoriosa penetran hasta confundirse en la historia referida a la letra de la canción. Sus letras, escribe José Balsa sobre los textos bolerísticos, roban la originalidad de nuestros sentimientos para devolverla bajo la forma de un secreto musical colectivo. Así, la cultura amatoria latinoamericana se ha ido forjando en su propio idioma, ha codificado sus instancias típicas y levantando una suerte de tela de fondo emocional al interior del cual se recortan y perfilan los estilos sentimentales del individuo real y permiten a estos expresarse en un lenguaje común. Esas son algunas de las reflexiones que están en este bellísimo libro, El bolero, seducción y clave, del escritor, poeta, ensayista, traductor y profesor de la Universidad de París I, Waldo Rojas, quien desde París se conecta con este semáforo en Radio Universidad de Chile. Waldo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, yo aquí un poco helado porque hace frío aquí en París. Sí, bueno, nosotros estamos en el otro lado y por supuesto viviendo Claro. estos últimos días de febrero con mucho calor y con muchas ganas de conversar con usted. A mí me gusta mucho, mucho el bolero, entonces leí con mucho entusiasmo este libro y quizás quisiera partir por qué es lo que habrá ahí, ¿no? Que el libro se dedica a definir todo aquello, ¿no? Pero ¿qué es lo que cree usted que tiene el bolero que hace que desde su nacimiento y su masificación, uno pensaría en la década de los 40, 50 especialmente, hasta el día de hoy, goce de tan buena salud? Bueno, hay muchas razones, ¿ah? En parte el hecho de que el bolero habla del amor y habla musicalmente del amor. Al mismo tiempo el bolero se baila y se baila, a diferencia del tango, se baila mejilla con mejilla. Y hay una cierta libertad en materia de pasos de bolero, a diferencia del tango, que es muy rígido en la materia, ¿ya? Y está el hecho además de que hay varias tradiciones musicales que se encuentran en el bolero y que van a adquirir una personalidad por la intervención misma de los autores de las letras, que bien pensado, son casi todos ya autores, son poetas o escritores, ¿verdad? Y que entran en el terreno popular y comprenden muy bien lo que es el sentimiento popular en este caso, porque hay varias etapas en ese sentido en el bolero, hay varias, yo diría, momentos. Un momento primitivo, ¿verdad? Que es muy directo, incluso no hay que olvidar una cosa, es que algunos de los primeros letras de boleros fueron compuestas por mujeres, pero no podían aparecer como tales en Mm, el disco, porque las mujeres no tenían derecho a utilizar ese lenguaje respecto del amor. supuesto. Eso va a ser mucho más tarde. Ahora, Y bueno, sí, vamos a ir desentrañando algunas de esas ideas y de las que aparecen en el libro también. Una cosa que me llamó la atención, que usted dice en el libro, tiene que ver con la idea de que la mayoría de los boleros hablan de añoranza, más que de el momento feliz de la relación. Por supuesto que hay algunos que sí, pero son los menos, ¿ah? Uno pensaría, no sé, Adoro, porque tú es un bolero sí, que habla de la celebración de ese momento. Pero la mayoría exactamente. de los boleros son, no sé, una historia del amor, reloj, etcétera. Son boleros que hablan de los momentos de despedida o de la ausencia, la barca, De por la ejemplo. ausencia, por supuesto, sí. ¿Qué ¿Por qué? No, ¿por qué pasa esto de que en vez de ser este momento celebratorio del amor, del erotismo, es más bien un momento de añoranza y de soledad? Porque justamente, a mi juicio, la verdad es que las letras del bolero son muy diversas, ¿ah? Y hay épocas, hay momentos, hay etapas. Pero en un primer momento, el varón se queja de no ser amado o de no estar muy seguro de ser amado, ¿no? Y el bolero es en el fondo, es una estrategia amatoria, ¿no? Por decirlo en chileno, el hombre se tira al suelo. Y, y de esa manera trata de volver a obtener o obtener definitivamente el amor de la mujer. Hay una historia siempre detrás, esa historia no siempre es favorable para el amante. El amante ha cometido algo de lo cual no habla, que lo ha separado o lo ha alejado, ¿no es cierto?, de su amiga. Y el bolero es eso, es una tentativa de recuperar, ¿no? Y para eso, a diferencia del tango, en que el hombre es preponderante y es el que manda, en el bolero, como digo,
el hombre se tira al suelo, ¿no? Se echa la culpa y promete no volver a hacerlo más o arrepentirse o tomar otro camino. Mm. Sí, sí, Y eso usted dice eso, está bueno, claro en muchas letras. sí, yo empiezo a Sí. pensar, ¿cierto? En la cantidad de letras que van, no sé, la gloria eres tú, o, ay, ¿cómo se llama esta que si puedes tú con Dios hablar? Pregúntale si yo alguna vez te he Después dejado. pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Claro, y ¿sabes una cosa que me llama la atención y que tenía que ver con mi primera pregunta también? Son los entusiasmos. Acabamos de escuchar una canción de Francesca Ancarola sobre una versión de un bolero clásico, ¿no? Hace poco estuve en el lanzamiento del disco de, vamos a escucharlo después de la entrevista, La Flor del Recuerdo, que son una agrupación fantástica. Así es. Tuvieron un concierto hermosísimo al lanzamiento de su disco, en donde había una cantante muy joven acompañándolo. Uno puede pensar lo que, no sé, está haciendo Natalia Lafourcade desde México, ¿cierto? Primero con un disco a Agustín Lara, etcétera, por nombrar algunos proyectos que son los que se me vienen a la mente de inmediato de gente joven que no solo sigue reivindicando la tradición del bolero, sino las canciones clásicas del bolero. No es que se estén Clásico, sí. escribiendo boleros hoy día, 2023, sino que se siguen cantando boleros que tienen 50 o 60 años. Por ¿Por supuesto qué? que se han vuelto clásicos. ¿Por qué cree usted que Sí. sigue pasando eso? Por la vocación misma del bolero, en todo lo cual él consiste. El bolero no solamente es musical, es auditivo, no solamente es poético, además se baila, y se baila en ciertas circunstancias, Ujú. ¿verdad? Y hay el modo de bailar el bolero al mismo tiempo que acerca al hombre y a la mujer, y es en cierto modo una reconciliación o un reencuentro o un primer encuentro, en fin, todo aquello está dicho en cierto modo por el hecho mismo del bolero en tanto que baile. Sí, pero también ahí aparece otra cosa que me parece interesante respecto a la resistencia que sigue teniendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque han cambiado muchísimas cosas y cosas que eran correctas e incluso románticas de decir hace 50 años, hoy día pueden ser incluso cuestionables. Y yo acá constantemente le he preguntado a creadores y creadoras respecto a cómo se es romántico en un mundo feminista. ¿Cómo hacemos para reivindicar esa idea de amor, de entrega, de pasión en un mundo en donde cuando se escribían esas letras, el rol de la mujer, como por ejemplo, usted da el ejemplo, no podían aparecer ellas como la voz preponderante de una letra de bolero. Exactamente, sí. Hoy día sí, hoy día tenemos un lugar ahí para decir, hablar de nuestro deseo y de lo que nos inspira y de nuestro desamor también, etcétera. A mí me parece muy notable. Y una vez me preguntaron, yo le cuento que me preguntaron en una entrevista, como mujer feminista, activista, etcétera, cuál era mi placer culpable patriarcal, y yo inmediatamente dije, los boleros. A mí me siguen encantando los boleros. Por supuesto. ¿Cómo hacemos para hacer que ese tipo de imaginario respecto a la pareja pueda dialogar con las construcciones más vanguardistas, más equitativas, más que queremos que hoy día puedan impregnar la idea de pareja y de amor? Bueno, habría que preguntárselo a algún autor de boleros. No, yo tengo la impresión, sin embargo, de que hay una historia de ese sentimiento en el prácticamente un siglo que existe el bolero, ¿no? Hay una cierta, yo diría, un desarrollo que tiene que ver con el modo como la mujer aparece en la pareja. No olvidemos que hay muchas mujeres que han compuesto boleros, muchas. La lista es bastante larga y están en el libro, en alguna página, ¿no? Y sin embargo, lo que ellas hacen en ese momento es casi lo mismo que hacían los hombres, ¿no? O sea, la temática es la misma. Y hay otro aspecto interesante. Si comparamos cantidad de letras de boleros, como yo lo he hecho, uno nunca sabe cuál es el género del que habla. Podría ser el hombre o la mujer. Y hay muchos boleros en que han cambiado el género justamente cuando canta la mujer. Y eso no ha alterado el aspecto poético del texto. Ujú. Eso es interesante, no diría yo la bisexualidad, no es la palabra, sino el hecho de que no hay una marca demasiado, yo diría, Explícita. demasiado expresa, demasiado, ¿verdad? Del género de quien habla, del hablante del bolero, ¿no? Hablante poético, quiero decir. Sí, sí. Y eso es parte interesante de la historia del bolero, de las letras, de los textos, o sea, de la poética del bolero, como está escrito en el libro, la poética del bolero.
Bueno, conversamos con el académico, investigador, ensayista, poeta y autor de este bellísimo libro, El bolero, seducción y clave, Waldo Rojas desde Francia, con quien comentamos este libro que fue financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2022 y publicado por Mundana Ediciones para que lo puedan encontrar. Y yo creo que también pasa otra cosa con el bolero y que tiene que ver con nuestra historia común y nuestra historia personal. No cuando estoy pensando que, por ejemplo, mi generación y seguramente las generaciones todavía mayores que yo, escucharon boleros en sus casas con sus abuelos, con sus papás, como se escuchó tango también, ¿cierto? Especialmente estoy pensando en la zona central de Chile, probablemente más al sur te escucharon además de boleros y tangos rancheras, etcétera. Entonces ahí hay una experiencia nostálgica, ¿no? Nos lleva, oh, me acuerdo de mi abuelita, me acuerdo de esas escenas, me acuerdo de esos encuentros familiares. Y luego también nos acuerdan de nuestros propios romances y nuestros propios dolores. Esta canción me acompañó en un momento, esta canción expresó lo que yo quería y un poco lo que leí al principio habla de ese cruce, ¿no? Entre la experiencia personal y esta voz comunitaria, esta especie de educación Sí, sentimental latinoamericana que tenemos en exactamente. el bolero. Y ahí también preguntarle cómo siente usted, Waldo, que esta historia enraizada en nosotros, tanto en términos personales como culturales, hoy día se resiste a otras maneras de cantarle al amor mucho más populares como el trap, el reggaetón, la música urbana, etcétera. ¿Cómo hablan o si no hablan? No sé, ¿qué piensa usted? Eh, Algo tiene que ver eso con la historia misma del bolero. Yo pienso en los años 60, por ejemplo, en que es el decenio del rock. Bill Haley, Elvis Presley, todo el mundo escucha nada más que eso, la juventud está embarcada en aquello y sin embargo, en cada malón, como se llamaba en ese tiempo la fiesta que hacíamos, en cada malón había necesariamente unos cuantos boleros. Era inevitable. Rock o no rock, el bolero estaba allí presente y los jóvenes lo bailaban y lo entonaban y lo sabían de memoria y se lo cantaban en la oreja a la compañera con quien bailaban. ¿No? No, Es y la todavía pasa eso, particularidad del bolero, todavía sí. pasa eso, es muy impactante. Segura- Y eso es muy interesante como fenómeno, el hecho de que el bolero no pasa de moda. Y cuando digo no pasa de moda, está presente siempre en la sentimentalidad de la pareja, ¿no? Forma parte de aquello, aunque con distancia irónica a veces, aunque con una especie de guiño relativo al hecho de que eso es el pasado. No, está siempre presente en esos términos, ¿no? Forma parte, yo diría, de la sociabilidad amatoria, dígase lo que se diga, ¿no? Y de hecho también quizás por lo mismo aparece como comparación, ¿no? Incluso al interior de los propios jóvenes, es decir, claro, si el reggaetón es para bailar y esta cosa tan explícitamente sexual, porque ya eso no es erótico, es explícitamente sexual, Sexual, comparado con claro. esto que es más romántico y que tiene sus herederos contemporáneos en la balada, etcétera. Pero hay algo ahí. Bueno, se me va el tiempo, Waldo, pero quería preguntarle también respecto a este libro. Yo me entusiasmé mucho cuando me llegó, le agradezco mucho el envío, El bolero, seducción y clave, de Waldo Rojas, editado por Mundana Ediciones. ¿Para quién? ¿Para quién está pensado este libro? Bueno, ese libro tardé varios años en escribirlo, ¿no? Y en un primer momento de lo que se trataba era justamente de prolongar una experiencia que yo había tenido con el cineasta Raúl Ruiz, Ujú. que me había pedido un bolero justamente para una de sus películas. A Tres y Tres Estábamos en Tigres. Chile todavía, ¿no? Y de ahí en adelante, bueno, yo me interesé en la materia, no, hasta ese momento nunca había escrito un bolero, y me embarqué en un estudio de lo que era en ese momento esta expresión, no solamente literaria, sino también musical. Y de hecho, me pareció a mí que era interesante poder, desde Chile, escribir un libro como este, en circunstancia de que ya había muchos libros en América Latina sobre bolero, no solamente uno, no. Y está escrito, a mi juicio, más que nada en parte para mi generación, ¿no? Pero dejando la puerta abierta a las generaciones siguientes, a partir de los años 60. Ujú. Bueno, las generaciones siguientes, si les sirvo yo de ejemplo, estamos muy entusiasmadas con este libro, que nos gusta el bolero. Claro, Yo se lo recomiendo mucho, es un lindo viaje, es un viaje además de descubrimiento, porque uno puede saber cierta cantidad de cosas, pero aquí hay muchísimas canciones y autores y autoras sí. para descubrir el bolero Seducción y Clave, publicado por Mundana Ediciones, de Waldo Rojas, con quien hemos conversado desde París esta mañana. Muchas gracias, Waldo, por este tiempo.
Ya, gracias a usted por esta conversación muy interesante. Que estés muy bien. Le mandamos un Bien, pues, abrazo caluroso desde acá para el frío París. venga, otro más. Y nosotros nos vamos, por Bien, pues. supuesto, escuchando esta versión de El Reloj por la gente de La Flor del Recuerdo. Y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.